quisiera que me confirmen que sí me escuchan correctamente, si está clara la señal. Sí, se escucha. Ingeniero, buenas noches. Sí, se le escucha todo bien. Buenas noches, perfecto. Entonces, verán, vamos a iniciar primeramente analizando el sílabo. Yo les hice llegar a ustedes ese documento para que lo vieran, para que lo examinaran, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ya conocen, en el tema de las clases tenemos que iniciar haciendo una socialización del sílabo, ¿no? Me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos ir conversando sobre este tema. Si pueden visualizar ya la pantalla compartida. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Bien, entonces, ahí tienen ustedes el sílabo que, como ustedes se habrán dado cuenta, tiene una estructura un poco distinta de la que veníamos manejando antes, ¿no? Hay unos cambios importantes que quisiera que ustedes lo tengan presente, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que completar 72 horas de clases en la asignatura, ¿no es cierto? De ahí están previstos 24 horas hacer en aprendizaje en contacto con el docente, es decir, las clases que estamos teniendo ahora, ¿no? 24 horas haremos de aprendizaje práctico experimental, en donde yo les enviaré a hacer unos pequeños trabajos que ustedes los pueden desarrollar y que son sencillos, pero que básicamente están encaminados a que ustedes practiquen un poco el tema de esta asignatura que es interesante. Y 24 horas de aprendizaje autónomo, en donde yo les pediré que ustedes revisen cierta información literaria, documentos, textos, libros que tienen que estudiar, ¿no? Como ustedes ya conocen, para que podamos rendir las pruebas que iremos aplicando. ¿Cuál es el propósito de esta asignatura? La asignatura de Economía para Ingenieros se ubica en el 9º ciclo de la carrera de Electromecánica y forma parte del conjunto de asignaturas de educación general, que proveen los fundamentos teóricos básicos para que ustedes, señores estudiantes, conozcan la importancia de la economía en la ingeniería, la equivalencia y el valor del dinero en el tiempo y la matemática financiera, el mercado de valores y la toma de decisiones en las inversiones. Y entonces aprenderemos a hacer ciertos cálculos de ciertos parámetros económicos que a ustedes les dan una visión para hacer una correcta selección de alternativas de inversión. Se hablará un poco del análisis de sensibilidad de estos parámetros en función de ciertas variaciones de los parámetros de entrada de los modelos que vamos a aprender a hacer. Y conversaremos un poco de los árboles de decisiones económicas, que es una situación bastante interesante. La asignatura Economía para Ingenieros se relaciona con las otras asignaturas tales como evaluación de proyectos, que también tienen una relación más o menos parecida. Y obviamente, ustedes ya se fijarán, a veces o en la mayoría de casos, se tiene que hacer cálculos financieros dentro de los trabajos de titulación, dentro de las tesis de grado. Entonces, ustedes ahí van a plantear, van a proponer hacer ciertas adecuaciones, ciertos trabajos de inversión, ciertos gastos operativos, etcétera. Y normalmente los directores de tesis suelen pedir que se haga un análisis financiero de la viabilidad de la propuesta técnica que ustedes planteen en su trabajo de tesis. Entonces, siguiendo las directrices que vamos a
estudiaran esta asignatura, ustedes quedarán capacitados para hacer ese análisis financiero, que demuestre que lo que proponemos es viable desde el punto de vista económico. Bien, ¿cuáles son las contribuciones que esta asignatura darán al logro de los resultados de aprendizajes del perfil de ustedes como futuros egresados de la carrera de Ingeniería Electromecánica? La asignatura partirá del reconocimiento de la problemática social, cultural, económica y política relacionado con el campo profesional en el que ustedes van a desenvolverse. Y en ese ámbito ustedes aprenderán a utilizar ciertas herramientas básicas de ingeniería económica, con lo cual ustedes pueden hacer métodos de pronóstico económico para adelantarnos a los hechos, a lo que va a pasar en el futuro, calcular indicadores económicos básicos de la producción, métodos de cálculo económico, etcétera, etcétera, que es muy útil para su desenvolvimiento profesional. Ahora, ¿cuáles son los objetivos propiamente dichos de la asignatura? Conocer y aplicar las técnicas de evaluación económica y financiera usadas en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión, así como los análisis de riesgos de los mismos. Y entonces, en este caso muy particular, yo quería hacerles una pequeña reflexión, ahora que estamos iniciando la asignatura, ¿no? Hay un pequeño pecado que cometemos a veces los ingenieros, que nos olvidamos del tema financiero, ¿sí? Y prácticamente tornamos imposibles de ejecutar los proyectos, ¿no? Porque ustedes, como conocen, los recursos son limitados, los recursos económicos no existen de manera indefinida. Entonces, siempre, todo ingeniero, sea ingeniero civil, ingeniero eléctrico, ingeniero electromecánico, yo les recomiendo que debe tener conocimientos básicos de economía, de ingeniería económica, de tal manera que se pueda hacer un análisis de que sea factible desde el punto de vista financiero ejecutar las inversiones, ¿no? Yo, dentro de mi experiencia profesional, tengo ya años de ingeniero, siempre me topo con esta problemática. Los ingenieros a veces somos muy tecnocráticos, queremos comprar equipos costosísimos, queremos hacer trabajos sumamente caros y prácticamente le ponemos en jaque a las personas que nos contratan para hacer los trabajos. Entonces se torna complejo. Hay empresas que están iniciándose a trabajar, que están empezando a hacer emprendimientos, quieren salir adelante, quieren crear fuentes de trabajo, pero nosotros mismos los ingenieros nos encargamos de ponerle trabas, obstáculos, porque cuando hacemos el diseño de las instalaciones exageramos y chuticas ya le complicamos la vida a los inversionistas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque como esta asignatura es de nivel de conocimiento general, a veces no se le da importancia, ¿sí? Entonces, a mí también me dieron esta materia cuando estuve en la universidad, a mí sí me interesó, yo sí aprendí estos conceptos de economía, que los he aplicado hasta ahora, y me he dado cuenta que los otros colegas como que no lo hacen y realmente es una complicación bastante grande. Ahora nomás, les comento como anécdota, estamos definiendo un proyecto de inversión que se va a hacer aquí en la ciudad de Loja, posiblemente el próximo año, donde el municipio quiere hacer una obra que más o menos costaría X cantidad de dinero, unos tantos millones de dólares. Yo calculo que unos 2 millones de dólares más o menos. Y entonces nos pusimos a hacer la revisión técnica del proyecto y los colegas que no tienen este buen criterio de economía, entonces ellos quieren que se hagan cambios muy grandes que prácticamente van a duplicar el costo del proyecto. Entonces ahí ya se torna inejecutable. Yo estoy casi seguro que esos cambios que se sugieren van a hacer que el proyecto ya no se ejecute.
Si no se ejecuta el proyecto, ¿cuántas fuentes de trabajo se pierden? ¿Cuánta afectación hay para la ciudad? Entonces, esta reflexión les quería hacer, señores estudiantes, con el ánimo de que siempre ustedes tengan presente de que cuando se ejecuta una obra, cuando se hace un proyecto de inversión, hay que tener presente este tema de que sea factible económicamente, de que sea sustentable el proyecto. Entonces, el análisis de factibilidad nos va a ayudar justamente a tener un criterio cuantitativo, no solo cualitativo, sino a medir en cantidades exactas cuánto va a ser el beneficio económico o el perjuicio que se haría con la inversión. Entonces, esa es la importancia de la asignatura. Bien, ahora, uno de los cambios que es más notorio en la nueva estructura del sílabo es que en esta planificación ya no se la hace por semanas, sino que la universidad ha decidido que la planificación sea hecha por capítulos. Entonces, por capítulos o unidades. Entonces, nosotros habíamos previsto dividir a la asignatura en 4 unidades, ¿no? La unidad 1 le hemos denominado elementos y herramientas básicas de ingeniería económica. Y entonces se tiene previsto esta unidad 1 abordarla en 4 semanas. Es decir, tendría una duración de 12 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás vamos a analizar, a aprender en esta primera unidad? Vamos a hacer el encuadre del sílabo y la inducción académica, que es lo que estamos haciendo estos minutos. Vamos a aprender unos conceptos básicos de economía, unos conceptos de equivalencia del dinero a través del tiempo, que es una de las cosas que normalmente los ingenieros nos olvidamos de tener en cuenta este tema que hoy día noche mismo vamos a empezar a estudiar. Vamos a aprender a hacer una representación gráfica de los flujos de efectivo o flujos de dinero, el análisis de herramientas matemáticas básicas para los factores de pago, que se llama, que ya vamos a ver a qué se refiere, y ciertas relaciones que se utilizan en economía, en ingeniería económica, como la relación A sobre P, A sobre F, P sobre A y F sobre A, que ya vamos a ver qué es lo que significa cada una de estas. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de la unidad? ¿Sí? Que ustedes, señores estudiantes, interpreten los conceptos básicos de economía aplicados para la evaluación económica de un proyecto electromecánico. Ese es el resultado que perseguimos con esta unidad. Bien, para evaluar la primera unidad, entonces, haremos un trabajo escrito y una prueba de conocimientos que ya les voy a hacer llegar a ustedes el trabajo la próxima semana para que ya lo desarrollen, ¿no? y me puedan presentar con tiempo. El escenario de aprendizaje que está previsto es hacerlo en forma virtual a través de esta plataforma Zoom. Esto se hará siempre y cuando no tengamos que regresar a la universidad, porque parece que esto está un poco complicado. Bien, ¿alguna pregunta respecto a la primera unidad tal vez que ustedes tengan? Por ahora todo es entendible. Muy bien. La segunda unidad le hemos llamado métodos de pronóstico e indicadores económicos básicos. Y entonces aquí se ha previsto una duración de 6 semanas, es decir, 18 horas. ¿Cuáles son los contenidos de esta asignatura, de esta unidad? Primero, estudiar los principios fundamentales de pronóstico. Vamos a ver unas metodologías para adelantarnos al futuro, ¿no? Matemáticamente. Entonces ya van a ver, dentro de lo que es ingeniería y dentro de la rama relacionada con la ingeniería electromecánica, eléctrica, siempre tenemos que hacer pronósticos, cálculos de proyecciones. Por ejemplo,
una de las cosas típicas que ustedes a lo mejor ya estudiaron es la proyección, el pronóstico de la demanda eléctrica, ¿no es cierto? Que a lo mejor ustedes vienen en sistemas eléctricos de potencia, en sistemas de distribución. ¿Por qué? Porque el consumo de energía de los usuarios no es fija en el tiempo, sino que se va incrementando. Especialmente en países como los nuestros, ¿no? Los países sudamericanos, donde el crecimiento de la demanda es muy grande. Cada año va creciendo. Normalmente, cada 10 años la demanda eléctrica en el Ecuador se duplica, se hace el doble. ¿Sí? Entonces, ahí es necesario hacer pronóstico. Nosotros esta parte del pronóstico ya no le vamos a ver desde el punto de vista de la demanda eléctrica, sino que acá los pronósticos son de tipo económico. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en los pronósticos en este caso? Ver la proyección de los ingresos que recibiríamos por la ejecución de un proyecto determinado. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren invertir en una fábrica de calzado, por ejemplo, de calzado industrial, ¿sí? Entonces, hay que hacer un estudio de cuántos pares de zapatos tendríamos que fabricar para un año determinado. Y luego, tratar de proyectar el crecimiento del número de pares de zapatos que venderíamos para cada año en el futuro. ¿Por qué? Porque del número de productos que vendemos, que logramos colocar en el mercado, dependen los ingresos que percibamos. ¿Sí? Y luego de los ingresos que recibimos, entonces sabremos que la inversión que estemos haciendo en el proyecto se pueda recuperar en el tiempo, que es lo que les digo que a veces se equivocan y no se hace. Es decir, cuando alguien quiere hacer una inversión, simplemente calcula cuántos son los gastos, cuánto es la inversión que tiene que hacer, pero se olvida de hacer un pronóstico de cuánto van a ser las ventas, cuánto van a ser los ingresos. Y entonces, claro, el resultado es que se pierde el dinero, se pone el negocio y obviamente luego no se tiene los ingresos suficientes. Entonces aquí nosotros vamos a tratar de aprender las técnicas. Existen muchísimas técnicas, pero nosotros veremos las más sencillas para hacer estas proyecciones. Y entonces veremos todo lo que está relacionado con esto, las principales categorías del pronóstico y los pronósticos cualitativos y cuantitativos. Los más interesantes son los cuantitativos, es decir, aquellos en los que se tiene que hacer una medición numérica, ¿no? Y luego veremos también otros aspectos interesantes, como es el Producto Interno Bruto, los índices de empleo y desempleo, el concepto de inflación, y veremos también un concepto de lo que es superávit, déficit y deudas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a hacer las inversiones, tenemos que calcular, ¿sí?, si los ingresos que vamos a tener por nuestro emprendimiento van a superar los gastos que tengamos que hacer. Entonces, si los ingresos superan a los gastos, entonces tenemos un superávit que ayudan a recuperar la inversión. ¿Sí? Y vamos a aprender también el manejo de todo lo que tiene que ver con las deudas, cómo se calculan las tasas de interés, ¿para qué? Para cuando ustedes como profesionales tengan que hacer un préstamo para hacer un trabajo, una obra, sepan exactamente cómo es el cálculo de las mensualidades que tengan que pagar por un préstamo determinado, cómo calcular los intereses. Por ejemplo, si ustedes hacen un préstamo de $10,000 para un año a una tasa de interés determinada, ¿cuánto tendrían que pagar mensualmente para cumplir ese préstamo? Pues todos esos principios los vamos a estudiar, los vamos a aprender. El módulo anterior también daba esta asignatura a los compañeros y les decía, para que ustedes tengan criterio suficiente para saber si están haciendo bien o mal, porque en los bancos, en las cooperativas, a veces a uno le promocionan una cosa y en realidad le entregan otra. Entonces van a aprender los conceptos que tienen que ver con este tema de las deudas, los pagos de intereses, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿eso qué nos permite todo ese conocimiento? Evaluar los riesgos e incertidumbres en un proyecto electromecánico.
Entonces, ustedes van a saber, van a aprender a ver cuán riesgoso es invertir en un proyecto, en una actividad. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a este capítulo? No, todo bien. Bien. La unidad 3, le hemos denominado métodos de cálculo económicos, y aquí vamos a tomarnos 4 semanas y vamos a tener 12 horas de estudio. Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a aprender a calcular? Lo que se conoce como flujo de caja proyectado. Entonces, ¿qué es el flujo de caja proyectado? Cuando tenemos una actividad comercial, cuando ponemos un negocio, cuando ponemos un emprendimiento, vamos a tener un flujo de dinero a lo largo de los años. Es decir, una cantidad de dinero que va a ingresar a nuestro negocio y una cantidad que son fruto de las ventas, ¿no? Y una cantidad de dinero que vamos a tener que egresar. ¿En qué? En los pagos de los sueldos de nuestros empleados, en los pagos de los arriendos de los locales, en el pago del transporte de las mercaderías, de la materia prima, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso se conoce como flujo de caja. Entonces, ahí vamos a aprender, hay un flujo de caja positivo cuando ingresa dinero y hay un flujo de caja negativo cuando sale el dinero. Ahora, esto es importante porque como les decíamos, el dinero tiene un desgaste en el tiempo, o sea, no se mantiene su valor nominal constante a lo largo de los años. Y entonces aquí vamos a aprender ciertos conceptos matemáticos que nos ayudan a comprender ese comportamiento del dinero. Una vez que aprendamos a calcular estos flujos de caja proyectados, vamos a aprender a calcular unos indicadores económicos que se conoce como valor presente neto, relación beneficio-costo y tasa interna de retorno. Ahora, ¿para qué se utilizan estos 3 indicadores? Para ver si nuestra inversión es rentable o no. Entonces, siempre estamos escuchando comentar esto de la relación beneficio-costo. Entonces, ¿qué significa? Comparar los beneficios que vamos a recibir de nuestra inversión con los costos que tendríamos. Entonces, tiene que estar dentro de ciertos rangos para que el negocio sea fructífero, ¿no? La tasa interna de retorno igual es el valor que recibiríamos como utilidad sobre el dinero que estamos invirtiendo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos ayuda esto de la tasa interna de retorno, por ejemplo? Vamos a suponer que ustedes tienen 2 proyectos de inversión en carpeta. Un compañero les oferta poner un negocio A y otro amigo les ofrece poner un negocio B. Entonces, ¿cómo decidir entre el A y el B? Entonces, solamente así, de forma cualitativa, la mayor parte de personas lo decide así, de forma cualitativa, dice, este me gusta más, el otro me gusta más, y se equivoca. Entonces, ahora vamos a aprender esta tasa interna de retorno. ¿Para qué? Calculamos la tasa interna de retorno del proyecto A. Calculamos la tasa interna de retorno del proyecto B. Vemos cuál de las dos es más alta y en esa invertimos. ¿Sí? Entonces, son situaciones muy interesantes que ustedes van a aprender ahora, que les va a ayudar a tomar sus decisiones en el futuro. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado del aprendizaje de esta unidad? Es que el estudiante utiliza herramientas de software para el análisis de rentabilidad y factibilidad de un proyecto electromecánico. Ahora, yo les indicaré cómo hacer estos ejercicios de manera sencilla en unas hojas de Excel para que ustedes lo hagan con toda facilidad a futuro, ¿no? Cuando tengan que hacer los cálculos. Hay unos programas muy sofisticados que hacen todas estas simulaciones, pero a mí esos no me gusta utilizar mucho porque ahí uno no ve el concepto matemático de lo que está haciendo. Mete datos y obviamente, claro, ahí uno no puede tomar decisiones. En cambio, yo normalmente todas estas metodologías les enseño en forma práctica a través de ejemplos simples para que ustedes hagan una hoja de cálculo y puedan calcular.
¿sí? Entonces, es muy bonito, ya lo van a ver cuando lo estudiemos. No solamente yo doy clases de este tema aquí en la Universidad Nacional, sino también colaboro en otras universidades y esta situación que enseño realmente les agrada mucho a los estudiantes, ¿no? Bien, luego tenemos la unidad número 4, que le hemos denominado Administración de Empresas y Leyes Tributarias y de Contratación Pública, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tomar unas 6 semanas y lo que es lo mismo, 18 horas de clases. Me esperan un minuto, por favor. Un minutito. Voy a interrumpir un instante porque tengo una llamada urgente. Me esperan unos minutos, por favor, ¿ya? Este, Bien, disculparán, tuve que atender una situación emergente. Bien, entonces, en este último capítulo que nos va a tomar 6 semanas, vamos a aprender ciertos conceptos que son muy importantes también que ustedes sepan, como ingenieros futuros que van a ser, relacionado con el tema administrativo, con el tema de las organizaciones, cuáles son los niveles gerenciales, el entorno administrativo de las instituciones, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces uno se topa con realidades complejas, se presentan oportunidades de trabajo, a uno le colocan a manejar, a ser gerente, administrador de algunas instituciones, y uno llega allá y está un poco ciego y comete muchos errores porque no se conoce de administración. ¿Sí? Al final veremos la aplicación de las normas, por ejemplo, de lo que es contratación pública, para que ustedes tengan una cierta idea, y también lo que tiene que ver con el pago de los impuestos. Muy bien. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de esta unidad? Que el estudiante desarrolla proyectos de inversión en general y de emprendimiento a través de la evaluación determinando la rentabilidad y la factibilidad de un proyecto electromecánico o electroenergético. Bien, luego en el sílabo tenemos el tema de los criterios de evaluación de la asignatura. Entonces aquí, en lo que tiene que ver el aprendizaje en contacto con el docente, se evaluará a través de exámenes de lecciones con un porcentaje del 35% de la nota final. El aprendizaje práctico experimental será a través de informes de prácticas con un 35% del peso. Y el aprendizaje autónomo en trabajos autónomos con un 30%. ¿Sí? Entonces, aquí no haremos de forma individual los trabajos, sino que nos dividiremos en grupos. Y en la próxima clase les indicaré cómo haremos esta clasificación de los grupos para que hagan los trabajos, porque como son trabajos interesantes, donde hay que hacer ciertos análisis, es mejor trabajar en grupo. Bien, finalmente tenemos el tema de la bibliografía que vamos a seguir para el tema de las clases. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez? No dije ninguna. Muy bien. Les voy a indicar el tema de la bibliografía. Les envié el día de hoy un correo, ustedes tienen que haberlo visto, con el tema de la bibliografía, ¿no? Ahí se ve el detalle de los textos que vamos a seguir, que son unos textos muy sencillos y que ustedes pueden bajarlos de esos enlaces que están colocados ahí en la pantalla, ¿no?
este tema de la bibliografía. No, ingeniero. Me van a esperar otro minuto porque tengo otra urgencia. Tengo unos tesistas que están aquí. Es complicado. Espérense un minuto, por favor. Bueno. Entonces, ya con estos pequeños antecedentes, entonces vamos a ver si conversamos un poco de la asignatura que vamos a estudiar. Permítanme un minuto. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ya tuvieron clases conmigo en otra asignatura? Por favor, recuérdenme. Yo sí, ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo le En va? circuitos. Bien, entonces verán, yo tengo una metodología muy simple para ustedes como estudiantes, que vamos a seguirla también ahora porque no me gusta mucho esto de hacer las presentaciones y esas cosas porque suele crearse cierta confusión para el momento de estudiar y todo lo demás. Entonces yo hago la clase de una manera más sencilla, que yo también aprendí alguna vez que salí a estudiar fuera, con un profesor muy bueno que tenía. Vamos a hacer el seguimiento de los textos que les acabo de dar en la bibliografía, con lo cual yo les voy explicando en función del contenido del libro mismo, para que sea fácil para ustedes entender y no se tengan ningún tipo de confusiones, y ahí sí que es más fácil estudiar. ¿Sí? Entonces, el primer texto que vamos a seguir es este que se llama Fundamentos de Ingeniería Económica, de Gabriel Vaca Urbina, que ustedes lo pueden descargar del internet. Entonces, la primera parte de la asignatura vamos a seguir ese texto que es muy bueno respecto a este tema. ¿Sí está claro, no? Sí, ingeniero. Bien, entonces vamos a empezar ahora, vamos a tener una clase un poco corta, ya no tenemos mucho tiempo, y el día miércoles de la próxima semana tendremos un poco más desarrollado este tema, ¿no? Bueno, entonces veamos. Generalidades de la ingeniería económica. Entonces, en el mundo actual, ninguna persona adulta, por muy alejada que se encuentre de la civilización, puede vivir sin involucrarse con el manejo del dinero. Es decir, absolutamente todas las personas en el mundo tienen que saber manejar dinero, ¿sí? Y entonces, eso es un hecho inevitable. Ustedes se habrán podido dar cuenta que las personas que tienen más bienestar en la sociedad son aquellos que aprendieron a manejar de mejor manera el dinero. ¿Sí? Por eso es que es tan importante este tema de economía. ¿Sí? A veces pasa desapercibido, pero cada vez es más importante esta temática a nivel mundial. Es decir, la mayor parte de los profesionales, incluidos los ingenieros, tienen una preparación en el tema de economía. Entonces, eso les ayuda a tomar mejores decisiones. Hasta los aborígenes de cualquier tribu asiática o africana se ven en la necesidad de adquirir ciertos bienes, ropa, alimentos, etc. Y esto se lo puede hacer solamente a través del empleo del dinero. Por otro lado, en el denominado mundo civilizado, que es el que aparentemente nosotros vivimos, aunque nuestro país es muy subdesarrollado también, cada día es más necesario comprender los términos elementales en el manejo del dinero. Y entonces aquí el texto nos pone un pequeño ejemplo para que ustedes se den cuenta de la importancia de conocer estos conceptos. Dice, sin hablar por el momento de la gran carpa de los negocios, piensen ustedes en una persona que quiere comprar un mueble para su hogar. A quien el vendedor le dice, lo que usted desea cuesta $100 si usted me paga al contado.
pero tenemos un plan de pagos con 15% de entrada y 24 mensualidades de $6,50. Y usted en el próximo diciembre, si usted en el próximo diciembre paga un 20% del valor inicial, entonces podrá elegir entre reducir el monto de las mensualidades restantes o bien reducir el número de pagos. Fíjense. Una cosa tan sencilla. Ahora, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿Qué harían? ¿Pagarían al contado? ¿Harían solo el pago inicial del 15% y pagarían 24 meses mensualidades? ¿O harían un abono al final del primer año? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor alternativa? ¿Qué me ¿Sería dice? pagarlo al contado? Por ejemplo, miren, un compañero dice pagar al contado. Puede ser. ¿Quién tiene otro criterio diferente? Podría ser tal vez pagar en cuotas, ya que no se tiene el dinero en el momento para pagarlo de contado, pero sí se lo puede adquirir en pequeñas cuotas, digamos 650 mensualmente. Exacto, puede ser otra alternativa. ¿Sí? Y así. Pero fíjense que nadie sabe a ciencia cierta cuál de estas alternativas le conviene. No sabemos numéricamente, ¿sí o no? Entonces, alguien dice yo pago mejor al contado, otro dice yo pago mejor en cuotas, etcétera, etcétera. Y entonces, con los principios que vamos a ver en esta asignatura, ustedes van a poder calcular matemáticamente cuál de las alternativas es la más conveniente. Y esa, asumirla. Y entonces, mire, ahí se da una situación interesante. Ahora que ustedes ya cojan la asignatura, ustedes van a poder ir y negociar con los vendedores. ¿No ve que los vendedores tratan de tener ellos la mayor utilidad, no darle la mayor utilidad al comprador, pues? ¿Sí? Y entonces ahí le empiezan a disfrazar el tema de los intereses y todo lo demás. Por ejemplo, cuando yo hago un préstamo en el banco, cuando hago una inversión, yo pues, normalmente pido que me den la cotización, todas las anualidades que hay que pagar, etcétera, etcétera, y yo vengo a mi casa y hago mis cálculos. Normalmente lo primero que suelo descubrir es que el interés real que me están cobrando es mayor al interés que ellos me dicen que me van a cobrar. Entonces me voy y le reclamo. Digo, mire, usted me está cobrando más interés real del que usted me está planteando. Ya vamos a aprender, posiblemente dentro de unos días, de unas semanas, cuál es la diferencia entre el interés efectivo y el interés nominal. Pues ahí se van a dar cuenta que es distinto y uno termina pagando más de lo que le están diciendo. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante este tema, que espero que a ustedes les agrade y lo puedan aprender para que sea útil, ¿no? Entonces, mire, ya con estos conocimientos, si ustedes le acompañan a su papá, a su hermano, o ustedes mismos van a hacer una inversión, entonces ya le pueden asesorar, decirle, mire, mejor vámonos por este camino o vámonos por aquello, viendo el beneficio propio, el beneficio de ustedes como inversionistas. Bien, este tipo de situaciones son frecuentes en nuestros días, donde el comprador decide más por gusto o por una situación económica personal forzada que tiene una base analítica simple, lo que les digo, que no tiene una base económica propiamente dicha, sino que se hace por un criterio que se le ocurre en este momento. Es obvio que en la mayoría de los casos, el vendedor es el que gana, pues el comprador paga más interés al no elegir el mejor plan de pagos, lo que les digo. Verá, eso también es una cosa que ustedes tienen que saber. Siempre el vendedor aparentemente le está dando a usted lo que a usted más le conviene, pero eso es falso. El vendedor va a tratar de darle la forma de pago que le favorece a él, que a él le da los mayores ingresos. ¿Sí? Entonces, por eso suelen darle varias alternativas de pago.
Le dice, le voy a dar a 12 meses, a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses, a 36 meses, etcétera, etcétera. Y uno termina eligiendo la alternativa que a uno le termina costando más. Cuando ustedes haciendo los cálculos pueden terminar pagando menos. ¿Está claro? Bien. En situaciones más serias, la mayoría de los profesionales de cualquier rama de la administración y la ingeniería se enfrentan en su trabajo a situaciones de las cuales tienen que tomar decisiones que involucran dinero. Es decir, decisiones cotidianas en las empresas tales como, mira, aumento de personal eventual o pago de turnos extras. Ya eso ya es más complejo. Lo otro es un ejemplo de una compra. Pero ¿qué tal si ustedes ya trabajan en una empresa y ustedes son asesores del gerente y les dice, mira, voy a hacer un aumento de personal eventual y voy a pagar unos turnos extras para incrementar la producción? ¿Qué opinas? Uno ese rato normalmente da un criterio de lo que se le ocurre en ese momento. ¿Qué dice? Si vale la pena, hazlo más. O si no, no, ¿cómo vamos a estar gastando? Pero es un criterio subjetivo. Y entonces, claro, no le estamos asesorando para nada a nuestro jefe, ¿no? En cambio, ahora ustedes van a aprender a hacer los cálculos, a ver cuánto tenemos que invertir y cuánto vamos a tener de utilidad. Y en función de eso, les recomendamos. Pues, mire, yo dentro de mis actividades institucionales, yo trabajo en un departamento que se llama planificación. ¿Sí? Y a mí siempre me están preguntando estas cosas. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? Y yo normalmente asesoro, digo, mire usted, haga esto, haga lo otro. ¿Por qué? Porque ya hago mis cálculos. Nunca me doy una respuesta de memoria a mis jefes. O sea, es mi característica. Me preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre le digo, déjeme pensar. Es mi frase célebre. Déjeme analizar y luego le digo. Entonces me voy a mi oficina, hago mis cálculos y determino a ciencia cierta si es rentable o no esa acción que vamos a hacer. Y luego le digo, sí, hágalo nada más con seguridad o no lo haga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que les estaba diciendo hoy día, en este tema de esta inversión que va a hacer el municipio, que estuvimos discutiendo, a ciencia cierta sé que los cambios que proponen mis colegas, mis colaboradores, significan que el proyecto ya no va a ser rentable. Entonces, yo ya di mi veredicto de que eso no se le va a hacer. O sea, no es conveniente económicamente. Entonces, mire, entonces es interesante saber estos temas económicos. Puede ser también que estemos buscando la justificación de un aumento de publicidad solo a cambio de ciertos beneficios en las ventas. Entonces, tenemos un negocio y decimos, vamos a invertir en publicidad. Vamos a gastar tanto dinero. Y entonces tenemos que hacer una proyección de cuántos serían los ingresos que recibiríamos por eso, para ver si conviene o no. Creación de un departamento de investigación y desarrollo sin beneficios inmediatos, sino a largo plazo. Mire, otra situación. Mire. Queremos hacer un departamento de desarrollo en la empresa donde trabajamos. Pero no sabemos, los beneficios de eso no son inmediatos, porque como es investigación, de hacer los desarrollos toma tiempo, 2, 3 años. Y entonces, al cabo de 2 o 3 años vamos a tener la rentabilidad. Pero durante los primeros años solo son gastos. Y entonces hay que hacer un análisis económico para ver si a la larga eso no rentable esa actividad que vamos a hacer. Y a ciencia cierta le podemos decir al dueño que se invierta o no. Entonces, lo que aparentemente al inicio solamente es un gasto, puede ser que a largo plazo sí sea rentable. Igual puede ser la apertura de nuevas sucursales, la elaboración de nuevos productos, el reemplazo de maquinaria obsoleta, es algo típico, esto que siempre se está desarrollando, estos proyectos. La adquisición de nuevas maquinarias o la renta de alguna maquinaria por un tiempo, por ejemplo, se presenta el tema de que tenemos una fábrica y necesitamos utilizar una nueva máquina. Pues hay dos alternativas. O compro la máquina o la alquilo por un cierto tiempo. Ustedes pueden hacer aquí los cálculos para saber cuál de las dos alternativas es la mejor. Financiar el crecimiento de la empresa con un préstamo bancario o con la retención de utilidades. ¿Sí? Entonces vamos a hacer
Vamos a suponer que trabajan ustedes en una fábrica, al final del año tienen $10,000 de utilidades. ¿Sí? Y entonces, tienen la posibilidad de hacer una ampliación invirtiendo los $10,000. Entonces, el gerente de la empresa les dice, a ver, señores, ¿qué me resulta mejor? ¿Hacer la inversión con el dinero de las utilidades o hacemos un préstamo para hacer la construcción? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será mejor? ¿Hacer con el dinero que salieron de las utilidades de la empresa o hacer un préstamo para construir esa ampliación? ¿Qué dicen ustedes? De las utilidades. Aparentemente, porque no pagaríamos intereses, ¿no es cierto? Puede ser una alternativa. ¿Quién opina diferente? Hola. ¿Qué opinan ustedes, señores estudiantes? ¿Qué será mejor? ¿Utilizar las utilidades de la empresa y no pedir en el banco o pedir en el banco para hacer cualquier inversión en la fábrica? ¿Qué dicen ustedes? No. Hola, hola. Dije, Dígame. yo creo que sería mejor con un préstamo, porque digamos las utilidades solo me limitan a poder usar esos 10,000, mientras que con un préstamo eh, puedo utilizar o adquirir los recursos necesarios, digamos, para terminar o hacer una buena ampliación. Correcto. Exacto. Puede ser una razón. Entonces, miren, todo requiere un análisis. ¿Sí? Y entonces, ahí vamos a aprender cómo analizar si es mejor hacer con préstamo o hacer con el dinero propio. De antemano les digo, normalmente lo más conveniente es hacerlo con un crédito, con un préstamo. Es lo que normalmente suele ser mejor. Pero bueno, eso hay que hacer los cálculos matemáticos para comprobar. Y así, cualquiera de estas alternativas de inversión siempre va a estar presente en la decisión. Siempre ustedes van a tener que tomar una decisión. Yo lo que les digo a mis colaboradores, a mis colegas, a los que trabajan conmigo, es que la vida está conformada por una constante de yes, de desviaciones, donde siempre hay que tomar uno de los dos caminos. ¿Sí? Todo es así, todo, desde el momento que nos matriculamos en la escuela, ¿no es cierto? Tenemos que decidir si me voy a una escuela pública o una escuela privada. Si me voy a la escuela que está frente a la casa o me voy a la escuela que está a 5 kilómetros, o a 2 kilómetros, o a 1 kilómetro. Siempre hay la decisión. Tenemos que ir tomando decisiones, ¿no es cierto? Cuando terminamos la escuela, tenemos que escoger en qué colegio. Luego de que terminamos el colegio, tenemos que escoger qué carrera profesional. Y así, siempre está presente la decisión en todo, en todo, en todo, en todo. Y entonces, claro, acá lo que vamos a aprender es a tomar decisiones desde el punto de vista financiero. Ya se van a dar cuenta, ustedes verán, cuando ya pasen los años y ustedes sean ingenieros, se van a dar cuenta y me van a decir, el profesor tuvo toda la razón. Tengo que decidir entre una y otra. La idea que tengo yo en esta asignatura es que ustedes aprendan a hacer los cálculos para que esa decisión no sea en base solo a un juicio de valor, a un criterio superficial, sino que lo puedan hacer en base a cálculos, a números, porque esas decisiones son más efectivas. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar por esta clase. De aquí entonces nos veríamos el día miércoles a las 8 de la noche para continuar analizando este tema de economía, de ingeniería económica. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, hay generalmente nada. Por mi Sí está parte, claro, no, ¿no? ingeniero. Sí, sí, está claro. Perfecto, entonces nos veremos el día miércoles de la próxima semana.
Que estén bien. Cuidaránse, ¿no? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ingeniero. Estén bien.